Bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, vamos a empezar con el tema de la semana. Y como ya habrán visto, pues el tema es movimiento rectilíneo uniformemente variado, parte 2. ¿Saben? El famoso MRV, ¿cierto? MRV, claro, segunda parte o parte 2, como tú gustes. Ya te había mandado, me parece, las diapositivas de la primera parte del famoso MRV. Espero que lo hayas visto, lo hayas entendido y lo hayas practicado. Me parece que sí, porque he visto los tests que he ido dejando y veo que sí, mucha gente ha entregado sus tests. Eso es bueno, es un buen indicador. Pues bien, entonces empezamos con esta parte. Ya seguramente haré llegar algunas cositas o mencionaré algunas cosas que quizás sean del primer tema, pero lo haremos de manera que ustedes recuerden, ¿está bien? Para poder recordar, para poder quizás entenderlo mejor. Pues empecemos, a ver, veamos, mira, para el estudio del MRV utilizaremos ciertas ecuaciones que nos ayudarán con el cálculo. Esto es en esta parte. Bien, antes, a ver, recordemos, ¿verdad? En el MRV. Cuando yo tenía un cuerpo, ¿cierto? Aquí, X, supuestamente por aquí, a ver, por acá, por acá, por acá, por acá, ya. Y yo digo que esta es la posición A y esta es la posición B, por ejemplo. Yo digo que este cuerpo inicialmente tenía cierta velocidad. Velocidad inicial, por ejemplo, no sé, 5 metros por segundo. ¿Está bien? 5 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que por cada segundo avanza 5 metros, ¿no? Pero yo te digo que tiene cierta aceleración. A ver, su aceleración, ¿cuánto es? Imaginemos. Aceleración sería 3 metros, bien, 3 metros por segundo al cuadrado. A ver, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta esto? Esta aceleración se interpreta de la siguiente manera. Es que por cada segundo la velocidad va a aumentar en 3 metros por segundo. ¿Está bien? De esa forma se interpreta que por cada segundo la velocidad inicial con la cual se encontraba pues va a aumentar en 3 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Cómo podríamos decir esto aquí? A ver, en el grafiquito que me ha salido más o menos. A ver, inicialmente tenía 5 metros por segundo. A ver, entonces yo digo que ha pasado un segundo. A ver, un segundo ha pasado. ¿Está bien? Un segundo. Ah, ya, si ha pasado un segundo, su velocidad, y tiene aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿qué significa que haya pasado ese segundo? Que su velocidad ya no va a ser 5 metros por segundo, ¿verdad? Va a ser, sino 5 metros por segundo más 3 metros por segundo más. Estamos hablando en velocidad. Entonces sería 5 más 3, pues sería 8 metros por segundo. Es decir, pasa un segundo y su velocidad va a aumentar en 3 metros por segundo. Entonces la velocidad aquí final en B, estamos hablando del mismo cuerpo, ¿ah? Es el mismo cuerpo. ¿Sería cuánto? 8 metros por segundo. ¿Cierto? Bien, ahora si pasara otro segundo, esa velocidad va a aumentar en cuánto? Otra vez en 3 metros por segundo. Así, de manera uniforme va a aumentar su velocidad. Es por eso de ahí el nombre, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cierto? Hay un orden en el cual su velocidad está aumentando. ¿Está bien? De manera así, no gradual, ordenada. Cada segundo aumenta, para este caso, 3 metros por segundo. Bien, inicialmente tenía 5 metros por segundo, pasa un segundo. Ahora su velocidad va a aumentar en cuánto? En 3 metros por segundo. Entonces ya no sería su velocidad de 5 metros por segundo, sino sería 8 metros por segundo. ¿Está bien? Claro que sí. Aquí tenemos la distancia separada o la distancia recorrida, ¿cierto? Ahora, también es calculable, claro, también es calculable. ¿Está bien? Aquí en los ejercicios va a depender mucho de los datos que nosotros tengamos. ¿Está bien? Es muy importante observar y leer con atención y ver qué tenemos que nos dan de datos. ¿Está bien? Aquí es muy importante eso, ser muy observador. ¿Está bien? Y ser muy convenido también, ¿está bien? En sí un problema, ya sea de matemática, de física, ¿cierto? En sí es un problema, ¿verdad? ¿Y cuál sería lo más sensato hacer? Pues hacer que el problema se vea más fácil, ¿cierto? Convertirlo más fácil. Para eso, pues obviamente tienes que estar muy atento, ser muy observador y ser muy convenido. Tienes que desarrollar el ejercicio de tal manera que se te haga más fácil. Porque si te complicas mucho, pues lo vas a arruinar. Pero para eso, pues tienes que estar muy concentrado y entender las teorías o las notas que te estoy haciendo llegar. ¿Está bien? Listo.
A ver, en este tema pues te vas a encontrar con muchas situaciones en las cuales te van a pedir calcular, no sé, distancia, velocidad inicial, velocidad final, tiempo, etcétera. Para eso aquí tenemos las fórmulas. Ojo que aquí en este tema pues lo ideal no es ser muy formulero, ¿ah? No basta simplemente con aprenderse las fórmulas, ¿está bien? Tú, a cada problema que te enfrentes, tú tienes que saber qué está ocurriendo en el ejercicio, como este movimiento a la larga se puede entender como un fenómeno, pues tienes que entender el fenómeno, qué está ocurriendo. Para eso tienes que observar bien y leer bien. Y lo más importante, tener mucha, pero mucha imaginación. ¿Está bien? Es por eso que muchos chicos se aburren en este curso, porque no tienen mucha imaginación, que digamos, ¿está bien? Que se aburre pensar, se distraen con facilidad. Con facilidad, con facilidad. Es importante entonces que tú seas muy, muy, pero muy eh, creativo, imaginativo, ¿está bien? Cuando hagamos este tema. Bien, mira, para la primera situación, mira, tendríamos lo siguiente. La fórmula, ¿para qué? Para hallar la distancia, la cual cierto cuerpo, un auto, por este ejemplo, recorre en cierto intervalo de tiempo, ¿está bien? Para eso, tú necesitas tener como dato la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, ¿está bien? Teniendo esos tres datos, puedes calcular, pues, la distancia. Claro que esto es de la siguiente forma, ¿no? Velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo esto paréntesis multiplicado por el tiempo que tarda de ir desde esa posición inicial hasta esa posición final, ¿cierto? D es distancia, ¿ve? En las unidades, ¿qué unidades? Pues en metros. Velocidad inicial se puede escribir así, ¿ah? Velocidad inicial, el cerito aquí, subíndice cerito. Velocidad final, la V y F de final, ¿cierto? Bastante práctico, ¿verdad? Bien, y t pues en tiempo, el tiempo, ¿verdad? En segundos. Velocidad inicial en metros por segundo, velocidad final en metros por segundo. Obviamente que si está en kilómetros por hora, pues ya tú lo puedes cambiar, ¿verdad? Ya te acordarás, me imagino. Bien, esta es la primera situación en la cual pues te puedes tú encontrar y para eso tienes que ser muy, muy atento. Estar muy, muy atento. ¿Está bien? Pues bien, ahora, para otras situaciones, mira, para la resolución de problemas emplearemos las siguientes fórmulas. Mira, por ejemplo, mira, yo tengo cierto cuerpo aquí, tiene cierta velocidad inicial y tiene cierta velocidad final. Aquí en el primer punto A tiene cierta velocidad inicial, a ver, y aquí en el punto B tiene cierta velocidad final. Por ejemplo, si yo tuviera estos datos y finalmente tuviera la aceleración, lo cual es probable que te den, bien, ¿qué podría calcular yo? Pues el tiempo, ¿verdad? El tiempo, claro, porque velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Yo tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo aceleración. Ojo que es más cuando está acelerando y es menos cuando está desacelerando, es decir, su velocidad ya no está aumentando, sino está disminuyendo de manera uniforme, ¿verdad? Claro. Pues bien, ahora, ¿qué pasa si yo tengo el siguiente caso? Bien, si yo tengo el siguiente... Este ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos. A ver, si yo tengo el siguiente caso, por ejemplo, tengo la velocidad inicial y la velocidad final aquí. Mira, velocidad inicial y velocidad final. ¿Está bien? Velocidad final. A ver, vamos a escribirlo mejor. Velocidad final. Velocidad final. Claro, ahí está velocidad final. Yo tengo ese dato, por ejemplo, y imaginemos que tengo esta distancia, mira, esta longitud, ¿cierto? Pues, ¿qué podría calcular yo? Pues la aceleración, ¿verdad? Podría averiguar la aceleración. Y obviamente que me voy a dar cuenta que existe aceleración porque la velocidad inicial y la velocidad final son diferentes, ¿cierto? Ahora, yo tendría que averiguar, por ejemplo, aquí puede ser 3 metros por segundo, ¿cierto? Y aquí puede ser, ¿cuánto? 2 metros por segundo, ¿cierto? Y yo podría darme cuenta que ahí el cuerpo está desacelerando, ¿cierto? Si aquí fuese, por ejemplo, 5 metros por segundo y aquí 25 metros por segundo. Obviamente que yo me voy a dar cuenta que el cuerpo está acelerando, ¿cierto? Y cuando está acelerando se aplica el signo más y cuando está desacelerando se aplica el signo menos. Claro, yo podría calcular la velocidad o la aceleración, perdón. Tengo velocidad final, velocidad inicial, tengo la distancia, la longitud que separa en esas dos situaciones, la primera posición, por ejemplo, y la segunda posición, ¿está bien? Entonces yo podría calcular la aceleración, ¿verdad? Y si tuviese la aceleración, ¿cierto? Si tuvieses la aceleración, podría calcular que, obviamente si no tuviese la distancia, pues podría calcular la distancia, ¿verdad? Claro que sí. Bien, y lo mismo tenemos para esta ecuación, mira. Esta situación, distancia es velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio,
Uy, a ver qué pasó aquí. A ver, ay, perdón. A ver, ¿dónde estás? Aquí. A ver, veamos, a ver. Pasó algo aquí. A ver, veamos aquí. A ver, algo pasó. A ver, vamos a corregir esto. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Ah, aquí estás. Ya. A ver, ya está. ¿Dónde está? Ah, ya. Yo tengo esta ecuación, ¿verdad? Distancia, velocidad inicial por el tiempo más menos un medio, ¿cierto? ¿De quién? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. Claro, de la aceleración por el tiempo al cuadrado.